Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos ven a través de los medios virtuales, acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a efecto que durante el procedimiento de investigación de presuntas violaciones graves a derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos solicite a las autoridades competentes la o las medidas precautorias o cautelares con el objeto de conservar, hacer cesar o restituir a la persona afectada en el goce de sus derechos humanos, sin esperar hasta que se emita la recomendación correspondiente en beneficio de los ciudadanos, conforme a la siguiente exposición de motivos. En materia de derechos humanos, más que discutir en definirlos, lo adecuado es aportar los medios útiles para defenderlos y evitar su vulneración en forma irreparable. El término derechos humanos se utiliza al menos en dos acepciones: A, como los instrumentos y mecanismos para controlar y limitar la acción del Estado, y B, como la brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común. Por ello, debe interesar a toda autoridad, incluyendo la legislativa, la protección y defensa de los mismos, mediante medidas normativas, actos administrativos, medidas cautelares o precautorias que tiendan a prevenirlos, a hacer cesar su violación o a restituirlos. La Carta Fundamental, en su artículo 102, apartado B, en la reforma de 2011, estableció a los organismos de protección de los derechos humanos, denominados en las leyes secundarias comisiones o procuradurías de los derechos humanos, como órganos de defensa de las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos en perjuicio de las personas, con independencia de su situación migratoria, económica, social, profesional, etc. Así, son estos órganos protectores de los derechos humanos los obligados primarios para hacer prevalecer el respeto y la protección de los derechos humanos en las personas, tal como lo establece el párrafo tercero del artículo primero constitucional. Ahora bien, la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, desde entonces, otorgó facultades a la Procuraduría de los Derechos Humanos de esta entidad para que dentro del procedimiento de investigación de posibles violaciones, proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren dentro del territorio guanajuatense. Tal facultad se otorgó al o la titular de la Procuraduría o a los o las subprocuradoras, a efecto de que en el caso de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades sobre los particulares, solicite que se tomen las medidas necesarias, pero sin especificar qué tipo de medidas, dejando a las autoridades responsables a su libre interpretación el tipo de medida a tomar en cada caso en perjuicio del ciudadano. Por ello, a través de esta iniciativa se propone que, a efecto de clarificar este aspecto en el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en esta entidad, es necesario especificar qué tipo de medidas puede solicitar la Procuraduría de los Derechos Humanos a efecto de que se evite la consumación irreparable de las presuntas violaciones a los derechos humanos e impedir que se consumen daños de difícil reparación. Porque se debe entender que en cada asunto o caso que se presente será variada la medida necesaria para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones. Es por eso que, considerando que si en la actualidad en todas las materias se aplica el principio de apariencia del buen derecho, por criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
mediante el que la autoridad hace una valoración previa de las violaciones a derechos humanos sin que ello signifique que necesariamente la vulneración se determine actualizada al final del procedimiento. Consideramos que es oportuno que se clarifique en la ley que la solicitud estribe en medidas precautorias o cautelares, dependiendo de la naturaleza del caso específico y sus características particulares, solicitadas en forma previa a la conclusión de la investigación y no esperar hasta en tanto se desahogue el procedimiento y se emita la recomendación correspondiente, lo que en ocasiones significa justicia retardada o denegada para la persona. Las medidas precautorias o cautelares son instrumentos que puede decretar la autoridad con la finalidad de conservar la materia del litigio o del asunto en controversia, así como para evitar un grave e irreparable daño o afectación a la sociedad. La presente propuesta consiste en que dichas medidas deberán tener como propósito conservar, hacer cesar o suspender cualquier violación o restituir a la o las personas quejosas en el goce de sus derechos humanos presuntamente violentados, o bien afectadas cuando se inicia el procedimiento para lograr una actuación eficaz del órgano protector de los derechos humanos. También se incorpora en la presente iniciativa la facultad a la Procuraduría de solicitar la modificación de la o las medidas precautorias o cautelares cuando resulten insuficientes para otorgar la protección más amplia a la persona afectada. Por otro lado, la solicitud de estas medidas que realice la Procuraduría a la o las autoridades no tendrá efectos vinculatorios, dado que estos organismos por su naturaleza jurídica no pueden emitir medidas de cumplimiento obligatorio o forzoso y quedará bajo la estricta responsabilidad administrativa o penal de las autoridades responsables el no acatar la solicitud en caso de materializarse la violación a derechos humanos en cualquiera de sus vertientes. Asimismo, se propone que en caso de aceptar la medida, la autoridad competente deberá informar sobre las acciones o bien las abstenciones de continuar realizando la presunta violación, aportando la evidencia correspondiente dentro del plazo de 3 días. Por esto, nos permitimos proponer la reforma al artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Congreso del Estado de Guanajuato el siguiente decreto. Único. Se reforma el artículo 45 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 45. El procurador o los procuradores podrán solicitar a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares que estimen necesarias y procederán únicamente para evitar la consumación irreparable de las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas, reclamadas, iniciadas oficiosamente o la producción de daños de difícil reparación de las personas afectadas, así como solicitar su modificación cuando sean insuficientes o cambien las situaciones que las justificaron. Las medidas precautorias o cautelares tienen por objeto conservar, cesar o restituir a la persona en el goce de sus derechos humanos. La autoridad a quien se solicitó la medida deberá informar su aceptación o no en un término no mayor de 24 horas, informando en su caso las acciones o bien la abstención de continuar realizando las presuntas violaciones y agregando la evidencia que lo acredite. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Muchas gracias.